Pasamos por agua y por fuego, y tu palabra brotó y se cumplió. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Es el renuevo de Jesús, donde todos postrados adoramos a Dios. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Gálatas capítulo 4. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. Siempre lo ha sido y siempre lo será el Señor. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son Dios. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Acá Pablo está hablando a los Gálatas, a unos Gálatas que habían recibido el Espíritu Santo y estaban tratando de volver a esos principios de la doctrina donde todo era una sombra de lo que había de venir. Y Pablo hablaba que ellos querían volver a esclavizarse, porque querían volver a algo de lo cual ya Cristo los había sacado. Acá ciertamente habla de cosas que ellos practicaban para poder justificarse. Pero que quiero hablarte hoy, que nosotros nos podemos esclavizar en cualquier momento de nuestra vida. Nosotros en nuestra vida, en vez de vivir como hijos, que es lo que dice Pablo en los Gálatas, que ya no somos esclavos sino hijos, porque Él envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones, ese Espíritu que clamaba Padre. Nosotros somos hijos. Nosotros no debemos estar esclavizados, pero ciertamente el enemigo trata una y otra vez de esclavizarnos para mantenernos atados a circunstancias, atados a pensamientos, atados a situaciones. ¿Para qué? Para que no seamos libres, para que no caminemos en libertad. Amén. Porque cuando caminamos en esa libertad es donde está el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor es el que anda en libertad. Amén. Entonces, nosotros cuando nos esclavizamos es imposible que Cristo opere en nosotros. Yo quiero llevarte al libro de Mateo. Vamos a ir primero a Mateo 18, para que vayamos a la parábola de los deudores en el versículo 23, para que veamos una de las maneras más comunes en las que el diablo nos puede esclavizar si se lo permitimos. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo
postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Aquí hay un dictamen de Jesús a la falta de perdón. ¿Por qué? Si nosotros vamos al libro de Lucas, nos vamos a situar en Lucas 23. Vamos a leer en el versículo 32. Vamos allí, leo en el nombre de Cristo Jesús. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Nota allí. A Jesús lo estaban crucificando y lo pusieron al lado de malhechores. Ciertamente un justo, cuando clama por justicia, dice la palabra que el justo es afrentado delante de la justicia. Imagínate Jesús siendo crucificado al lado de 2 malhechores. El que ama la justicia, estando entre la injusticia. Pero aún en medio de esa injusticia, algo que era totalmente opuesto a él pedía al Padre que perdonara a aquellos. Ciertamente él ya los había perdonado. Impresionante el Señor. Sí, cuando él envía a alguien al verdugo, está hablando de que lo entrega a la potestad de Satanás. Cuando la Escritura nos habla en el libro de Efesios que nos pongamos la armadura de la fe, nos habla del escudo, de la armadura de Dios, nos habla del escudo de la fe, que es el que puede apagar los dardos de fuego del diablo. ¿Cuáles son los dardos de fuego del diablo? Son todos aquellos pensamientos, situaciones y cosas que él trae para destruir nuestras vidas. Alguna persona dice por allí que el peor veneno que uno se puede tomar es la falta de perdón, porque uno quiere envenenar a otro y el que se envenena es uno. La falta de perdón es un veneno que uno prepara para otro, pero se lo toma uno. Y ciertamente Jesús habla que cuando uno no perdona de corazón a las personas, a nuestros hermanos, nuestro Padre no nos perdonará. ¿Sí? ¿Qué quiero enseñarte hoy? Que nos podemos esclavizar sin darnos cuenta. ¿Qué es la falta de perdón? ¿Qué es la falta de perdón? Cualquier sentimiento que yo abrigo en contra de otra persona. Porque me hizo algo, porque me dijo algo, porque me vino un pensamiento y pensé algo X. Eso es falta de perdón. Y eso nos entrega a nosotros a la potestad de Satanás. Cuando somos personas que estamos en Cristo, que servimos a Jesús y dejamos de perdonar en un momento, caemos en la potestad de Satanás. Satanás puede herirnos, traernos situaciones y vienen muchas cosas negativas. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: así hará mi Padre al que no perdone de todo corazón a su hermano. ¿Sí? Podemos esclavizarnos en un momentico. Tan triste es aquello. Todos, yo pienso que no hay ninguna persona que no haya vivido la falta de perdón. No la hay. No existe sobre la tierra una persona hoy que no haya vivido la falta de perdón. Sí hubo una sola persona sobre la tierra y su nombre fue Jesús de Nazaret. Él sabía perdonar al que le hacía daño.
Él sabía perdonar a todo aquel que iba en contra de él. Era el hombre perdonador. Y es el ejemplo nosotros seguir. Pero ¿qué quiero decirte de la falta de perdón? Que la falta de perdón te destruye, te detiene, te aparta de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre no te perdona. Dice Pedro que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto yo quiero que lo veamos allí en el mismo libro de Pedro. Vamos a ir al libro de Pedro y vamos a ir al capítulo 5. Velo acá en el versículo 5, primera de Pedro 5, 5. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Dios resiste. Dios resiste con más severidad al que no perdona. ¿Por qué? Porque la única manera en que nosotros obtenemos salvación es porque le pedimos perdón a Él. ¿Se está viendo? Entonces esta parábola nos figura a nosotros en lo que Él nos ha perdonado. Por eso cuando el Señor prepara esta parábola, utiliza los talentos y utiliza los denarios. El talento era la moneda más cara del tiempo, la más cara, y el denario era la moneda más simple del tiempo, era el salario de un día. Cuando el Señor habla de 10,000 talentos, habla de una deuda que no se iba a poder pagar jamás. No sé si algunos recuerdan cuando yo hice la cuenta en el INSEE, que sacando la cuenta desde el mismo tiempo de Jesús, esa persona que debía hasta hoy no hubiera pagado todavía esa deuda. Tremendo. ¿Por qué? Porque era impagable. Por eso el Señor utiliza esta parábola. Pero llega él y se consigue al otro que le debía 100 denarios, el salario de 3 meses, pudiéramos decir 3 meses y 10 días. Y no lo perdonó y lo entregó para que pagase toda la deuda en la cárcel. Impresionante. Si eso muestra nuestra falta de perdón. ¿Sí? Eso es lo que enoja a Dios. Porque ¿qué hace que un Dios tan perdonador, que nos perdona los pecados que hubiésemos cometido sin medirlos, sin decirnos este no, este un poquito menos? Él no los mide. El que reconoce sus pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos. No está midiéndonos los pecados. Pero ¿qué hace que un Dios tan perdonador haga aquello? Bueno, porque Él ama la misericordia. ¿Se ve? Porque dice que Él, movido a misericordia, le perdonó todo. Eso es lo que Él hace con nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros no lo hacemos, es porque no nos movemos a la misma misericordia que Él tiene. Y vaya, hermano, como decía hace un momento, todos hemos vivido aquello, y los que sabemos reconocer en todo tiempo nuestra falta, sabemos que cuando nosotros tenemos falta de perdón, la opresión del enemigo se hace fuerte sobre nuestras vidas. Se hace fuerte. Y cuando perdonamos, sentimos una libertad tan tremenda que viene a nuestras vidas, porque es algo espiritual. Es algo que sucede del espíritu. Y el diablo lo sabe. Él lo sabe. Por eso viene a nuestras vidas con aquello, para mantenernos allí. Dice el apóstol a los hebreos, en Hebreos 12, yo quiero que tratemos de pensar en esta situación. Él dice en el versículo 12, él viene hablando en el 11, vamos a leerlo desde el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, o por tanto, levantar las manos caídas y esas rodillas paralizadas, y haz derechas tus sendas para que caminen tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigue la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la influencia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura le estorbe y por ella muchos sean contaminados. Alguna raíz de amargura. Nota esto, una raíz de amargura. ¿Qué es una raíz de amargura? Cualquier cosa que se quedó allí. Se quedó. Y aunque usted no logre entenderlo, eso que se queda allí es falta de perdón. Siempre, o hacia Dios, hacia una persona, una situación, falta de perdón. Porque cuando crece una raíz de amargura es porque algo nos frustró, o porque algo no se dio como era, o porque íbamos a hacer algo y algo nos estorbó, y entonces allí estamos y nos quedamos allí porque eso no debió haber sido así. Y eso es falta de perdón. A veces pensamos que nuestra falta de perdón más rápida viene hacia nuestro semejante y nuestra falta de perdón más rápida viene hacia Dios. Vienes hacia Dios, porque no le podemos perdonar a Dios porque la situación es tan adversa. ¿Por qué no le podemos perdonar a Dios? Porque si nosotros hacemos esto, ¿por qué viene aquello? ¿Se ve? Entonces empiezan a crecer esas cositas que nos amargan. Una persona amargada es una persona que no perdona. Yo conté hace tiempo, yo escuché a un pastor mexicano, que yo lo escuchaba antes, me gustaba escucharlo, lo que pasa es que escuchaba enseñanzas de él que eran buenas y cuando lo vi a él hacer tanto ahínco y tanta persistencia en esta doctrina de la Trinidad, me di cuenta que era incoherente que alguien presentara un mensaje lógico y hablara de algo tan ilógico. Cuando alguien habla y describe la palabra y la presenta y la saca letra por letra, porque así él presenta sus enseñanzas, y no sepa entender que eso no es una doctrina bíblica, es algo irracional desde mi punto de vista. Algo que no parezca en la palabra y alguien quiera presentarlo como una doctrina, ciertamente es irracional, porque carece de toda lógica. ¿Sí? Yo lo escuché a él hablando una vez, que él tiene un testimonio con una persona que estaba enferma y él la fue a visitar a su casa, era de la congregación, y cuando la vio la persona, creo que era que estaba tullida y estaba sí que no se movía, como dura y eso, y cuando él empezó a hablar con la persona tenía muchas cosas contra familiares, hermano, y no podía perdonarlas, no podía perdonarlo. Y él vio que la persona estaba hasta el rostro todo, se veía que estaba amargada la persona. Entonces él empezó a hablarle la palabra, le empezó a decir que tenía que perdonar, tenía que dejar aquello y esto. Y él dice que él estuvo visitándola y la persona volvió a la congregación y la persona empezó a cambiar y empezó a ser sanada. La persona de sus dolencias y de su enfermedad. Impresionante lo que puede hacer la falta de perdón. Impresionante. Lo que pasa es que a veces no nos imaginamos aquello. Si dejamos que el enemigo ponga eso allí, mire, eso va a ir creciendo hasta que la persona ya no sale de ahí, no sale. Porque dice Jesús, de ahí no saldrá hasta que no pague lo último. Y es así, hasta que no perdone de todo corazón. Impresionante. Sí. Él cuenta que bueno, la persona fue sanada y empezó a ser liberada, pero después de un tiempo, pasado un tiempo, la persona no estaba en la congregación y él se pregunta otra vez, entonces fue a visitarla y cuando va a visitarla otra vez se sentía mal y cuando empezó a hablar con ella le salió con lo mismo que ya tenía antes. No, pero es que me hicieron que esto y esto, y empezó a caer nuevamente. Y es impresionante cómo Dios puede tratar de sacar a las personas, pero las personas vuelven. Nosotros tenemos que entender algo. Jesús pagó por nosotros. Jesús murió por nosotros. Pero está en nosotros creer a las palabras de Jesús. Si nosotros desechamos lo que Jesús enseña, Jesús no nos puede salvar. ¿Se está viendo? Nosotros no podemos desechar lo que Jesús enseña. Porque si Jesús dice esto y nosotros persistimos en aquello, nosotros lo estamos negando. Y Jesús dice, si tú eres infiel, yo permanezco fiel. Pero si tú me niegues, el que me negare, yo le negaré.
Es impresionante negar a Jesús. Y hay algunos que al parecer no entienden que negar a Jesús no es decir yo no creo en Jesús, no. Negar a Jesús es negar la enseñanza que Él nos ha dado, la doctrina que Él nos ha impartido, que nos va a llevar a la salvación. Porque ¿qué es ser salvo? Tener salud, hermano. Qué privilegio uno ver como ahora uno en Cristo. Antes le hacían cosas a uno y uno se hacía enemigo de las personas porque no los quería perdonar. Y ahora uno ve que uno deja las cosas y después al rato uno se le olvida y uno dice, oye, pero ¿soy bobo ahora? No, o sea, Dios nos da una capacidad de estar limpios, de estar tranquilos, de tener paz, de poder sonreír, de poder disfrutar las cosas que Él trae a nuestra vida. Él nos da esa capacidad y esa capacidad viene estando limpio, aceptando sus enseñanzas. ¿Se ve? Porque esta enseñanza no es de Pablo, no es de Pedro, no es de Apolo. Esta enseñanza es de Jesús de Nazaret. El que nos enseñó a nosotros a perdonar fue Jesús. Y lo hizo no desde el mejor momento, lo hizo desde esa cruz. Y lo dejó escrito. Allí estaba Juan viendo aquello, estaba Leví viendo aquello y anotando aquello. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en medio de los malhechores orando. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Mira lo que Jesús dice de nosotros cuando no podemos hacer cosas buenas. Mira lo que dice Jesús. Jesús no dice son malos. Jesús dice no saben lo que hacen. Y tú no puedes llegar a decir cuando alguien te hace daño, cuando alguien te afecta, cuando alguien te dijo algo malo. Tú no puedes decir, oye, esta persona no sabe lo que hace. No puedes decirlo. No puedes expresarte, bueno, esta persona no sabe, perdónalo, Padre. Nos cuesta decirlo porque nos preferimos llenarnos de amargura y tragarnos ese veneno que queremos darle a otro. Porque eso es la falta de perdón. Querer envenenar a alguien, pero tomarnos el veneno nosotros. Eso es la falta de perdón. Y da tristeza, porque cuando tenemos falta de perdón, el enemigo aprovecha eso para tenernos trancados. Y las cosas que Dios quiere darnos, no las puede dar porque nosotros cerramos la puerta nosotros mismos con la falta de perdón. A veces se da el caso que cometemos faltas y cuando las cometemos nos perdonan. Pero nos cometen una falta a nosotros y nosotros somos irracionales para perdonar. Se cumple la parábola completamente. A veces nosotros nos podemos equivocar, pero si otro se equivoca, somos insensibles ante el error de otro. Y eso da tristeza. ¿Por qué? Porque esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que perdona. Es la que perdona, porque Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Pedro quería tener un número, ciertamente para ir contando cada falta. Es tremendo, Pedro. Bueno, yo a 49, bueno, a 50 no se la paso. Pedro es tremendo, ¿verdad? Pero Jesús no le dijo, no te digo hasta 7 veces 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Se las puso por allá lejos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, cada vez que vaya y te pida perdón, usted le perdona. Sencillo. ¿Por qué? Porque a ti se te han perdonado 10,000 talentos. Pudiera estarle diciendo al Señor. ¿Por qué? Porque lo más grande que tú has recibido en tu vida es el perdón del Padre. El Padre te perdonó estando muerto tú en tus delitos y pecados. Envió a su Hijo único a que muriese por ti. Tremendo lo que hizo Dios. Y nosotros a veces no queremos perdonar una palabrita, cualquier cosita tonta, y preferimos amargarnos y estar allí, pero eso sí, no voy a perdonar. Es una cuestión tan tremenda como el enemigo nos puede engañar. Y repito, todos hemos caído en eso. Todos hemos llegado hasta allí. Por eso es que tenemos que tener la habilidad de que eso no repose en nosotros para ser personas libres. Para ser personas que en realidad Jesucristo nos libertó. ¿Se ve? Porque a veces Jesús nos ha libertado, pero preferimos andar en esclavitud. Preferimos caminar ahí con esas cadenas pesadas, así como el peregrino con esa mochila pegada ahí. Y da tristeza cuando somos personas que Jesús ya hizo libre. Y no entendemos que simplemente al sacar eso nuestra visión cambia. Se abren los senderos
y podemos mirar claramente. Impresionante. Yo recuerdo cuando iba Abraham y Lot, dice la escritura que empezó a haber contención entre Abraham y Lot, contención entre ellos. Pero vino Abraham con su corazón perdonador y le dice a Lot: nosotros somos familia, Lot. No haya contienda entre nosotros. Si tú fueras para allá, Lot, yo agarro para acá. Si tú vas para allá, Lot, yo agarro para acá. Escoge tú. Impresionante el corazón de Abraham. Por eso Dios amaba a Abraham y lo llamó, porque Abraham tenía un corazón perdonador. Y dice la palabra que cuando Lot escoge ir para allá, porque vio lo mejor para él, vio lo mejor. Entonces Dios habló inmediatamente a Abraham y le dijo: ahora levanta tú los ojos. Tremendo. Se le abrió la vista a Abraham completamente y escuchó a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que Jesús nos dijo, es porque no entendemos que lo que Jesús nos dijo nos sana a nosotros. ¿Se ve? Cuando te vienen aquí por la otra, Jesús no está hablando de que lleves un golpe para que aprendas a respetar. No, Jesús te está diciendo: tu corazón va a ser sanado. Cuando tú tomas esa actitud, tu corazón va a ser sanado. Porque si te dan acá, te dieron, pero tú no querías que te dieran. Pero cuando tú pones la otra y tú dices: dame la otra, pues, ya tú estás viendo más allá. Tu corazón es sanado. Es sanado porque ya tu corazón dice: yo me puse. ¿Se ve? Yo quise poner la otra. Y eso es lo que Jesús quería enseñarnos. Él busca nuestra sanidad porque Él nos sana. Él sabe que cuando somos personas que el diablo nos tiene atado con dardos, somos personas que vivimos siempre mal, con situaciones, el negativismo, las cosas malas nos rodean, todo lo malo se nos viene encima. Y es impresionante, usted ve esas casas donde hay peleas entre hermanos y siempre usted ve que siempre pasan cosas y se dañó esto y lo otro y siempre hay una discordia y siempre todo termina mal. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón. ¿Se está viendo? Pero dice el Salmo 133, qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Es como ese Espíritu Santo que baja por todo el cuerpo de Aarón. Impresionante. Porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Impresionante lo que nos enseña el salmista. Dios quiere enseñarnos cómo se regocija el Espíritu de nosotros cuando nosotros estamos con las palabras de Jesús, armonizando en lo que Él dice, en lo que Él nos enseña. Porque somos personas, como dice Pablo a los Efesios, que sabemos mantener la unidad del Espíritu, soportándonos unos a otros. Vamos a ir allá para que lo leamos en palabras del apóstol Pablo, en el libro de Efesios. Del capítulo 4, en el nombre de Cristo Jesús. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, Pablo dice a los Efesios: yo les ruego que ustedes anden como es digno de esa profesión, de esa vocación a la que ustedes fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose los unos a los otros, con paciencia, dice Pablo. ¿Por qué? Porque así van a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y vaya que necesitamos la unidad del Espíritu. ¿Se ve? Vaya que la necesitamos. Y solamente hay una manera de hacerlo: perdonando. Porque ¿qué es soportar a otra persona? Es que la oposición y los chavitas se matan, ¿cierto? Porque no pueden soportar que el otro piense distinto. La tolerancia es algo que puede mediar en todas esas circunstancias. Cuando alguien es tolerante, dice: bueno, es que a mí no me gusta su manera de pensar, pero
la respeto, o sea, la tolero, la tolero, la tolero. O sea, porque sé perdonar que él me es contrario. No, yo no lo voy a guardar rencor porque él está en contra mía. No, yo no voy a pensar mal de él porque él está en contra mía. Dice Pablo a los filipenses. Después de Efesios tenemos a los filipenses, a Filipenses. Aquí dice en el capítulo 4 de Filipenses. Es tremendo. Del versículo 4, leo en el nombre de Cristo Jesús, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Ciertamente cuando Pablo dice lo que aprendiste de mí, a mí no me pueden escapar estas palabras, que él dice, si alguien me ha cometido algo, yo lo he perdonado delante de Dios en Cristo, para que el diablo no gane ventaja de mí, porque gana ventaja de nosotros. Cuando no perdonamos a alguien, el diablo nos gana una ventaja y nos sumerge, nos estanca rápidamente, nos estanca porque tiene potestad sobre nuestras vidas, lo que le da la falta de perdón al diablo. Pero mira lo que Pablo está enseñando acá. Pablo está enseñando que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo esa paz guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos? Bueno, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo buen nombre, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué? Porque la falta de perdón, ¿dónde se produce? Aquí. ¿Se ve? Aquí. A veces pensamos que el diablo opera cuando nos asustamos, ignorando que el diablo opera más sutilmente, aun sintiéndonos alegres. Ahí puede estar el diablo sutilmente metiendo pensamientos que nos aten, porque a veces pensamos que las presencias así que nos hacen sentir terror son siempre presencias malas, ignorando que hay presencias de ángeles de Dios que son terribles. La misma presencia de Dios cuando es fuerte es terrible y nos intimida y nos asusta. Dice Jacob, terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. ¿Se ve? Es tremendo. ¿Sí? No necesariamente. Pero mira esto. Cuando nosotros nos descuidamos, el diablo va a estar metiendo pensamientos en nuestra vida. Por eso Pablo dice a los filipenses, hermanos, por lo demás, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, porque nosotros tenemos que tener esa capacidad. Si usted es una persona que tiene raíces de amargura, en lo que usted le hacen algo, usted va a estar pensando, que me lo hicieron, es que es esto, y ahí va a estar, amargándose, atándose, poniéndose negro, lleno de tinieblas. Pero si usted es una persona que le hicieron, usted dice, no, Señor, yo perdono esto y es así. Yo no te estoy diciendo que te ahorres el dolor, porque a veces nos dicen cosas y nos hacen cosas que nos duelen. A veces el dolor no lo vamos a poder evitar, pero sí no podemos evitar la amargura. ¿Se ve? Y nos las evitamos como diciendo, Señor, yo perdono esto, aunque no debió haber sido esto, yo lo perdono. ¿Y qué hace eso en nuestra vida? Pablo lo está diciendo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Pero los guarda cuando tenemos la capacidad de luchar contra los pensamientos.
Es una lucha de pensamientos, hermano. Y de eso se trata. Cuando Pablo dice a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual Dios te llamó. Dios lo llamó a él a tomar la vida eterna, pero él tenía que pelear la buena batalla de la fe. Ahora, ¿dónde se produce esa batalla de la fe? Según Efesios 6, aquí en nuestras mentes, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. ¿Y dónde están ellos? Ay, asustándote. No, aquí, atacando tu mente. A veces Dios nos va a abrir una puerta y vamos a hacer algo ahí. Uy, pero si esto me sale mal. ¿Quién te está atacando? El enemigo. Si ya Dios te dijo, si usted va y hace. Dice Pablo a los romanos, ¿cómo no predicarán? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando ellos eran enviados a predicar, ¿qué era lo que no se levantaban contra ellos? ¿Qué era lo que no se levantaba contra ellos? Los apedreaban, los golpeaban, los mataban, los perseguían, pero ellos iban a predicar. ¿Se ve? Iban a predicar porque eran enviados. Su fe los hacía querer terminar esa carrera como Pablo. Con tal acabe mi carrera con alegría, dice Pablo, porque quería terminar eso que Dios le había encomendado, porque era su fe lo que lo llevaba hasta allá. Su fe. Pero iba a ser detenido ¿cómo? Con situaciones. Pero las situaciones nunca van a ser más fuertes que nosotros si nosotros somos personas que podemos llevar todas esas cosas a la obediencia a Cristo. Va a 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. Dice el apóstol Pablo en el versículo 4. Yo quiero que usted lo vea. Vamos a leer el capítulo 10. En el nombre de Cristo Jesús. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que estando presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo no quiero meterme en realidad en el contexto que Pablo viene hablando, pero sí quiero tomar la idea. Pablo viene hablando de lo que es estar en la carne y de lo que es militar en el espíritu. Y Pablo habla de algo que es lo que nosotros tenemos que mirar acá. Nuestra alma. Él dice que no son carnales, no son almas carnales. O sea, usted no puede resolver algo en Cristo según la carne, porque va a ser derribado, el diablo se va a aprovechar. Usted tiene que saber que tiene almas en Cristo, almas que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Es como esto, para mostrar lo poderosas que son las almas, Pablo ilustra las fortalezas. Fortalezas eran todas esos muros que hacían alrededor de las ciudades y de los castillos para protegerlas de los ataques del enemigo. Así como Jericó, que solamente para entrar en esa ciudad tuvo que intervenir la mano de Dios porque no podían entrar. Era una fortaleza muy grande que era allí. Pero dice Pablo que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero ¿cuáles son las fortalezas? Dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos y toda altivez, encumbramiento, orgullo, soberbia, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a la obediencia a Cristo. Esto nos enseña, hermano,
que nuestra alma en Dios es poderosa para uno decirle a esos dardos que el diablo le está enviando a uno contra X persona, X situación, contra el mismo Señor, decirle, mira, la palabra de Dios dice esto. Amén. Mira, la palabra de Dios dice esto. Por eso Pablo dice todo lo bueno, lo que es verdadero, lo amable, si hay algo digno de alabanza en ello, en esto piensa, porque nuestra batalla está en pensar así y no de la otra manera. Nuestra destrucción está en pensar de la otra manera y no así. Nuestra destrucción o victoria va a estar en lo que pensemos. Allí va a estar. Imagínate a José en esa cueva. Sus hermanos lo habían vendido en esa cisterna. ¿Qué no pudo haber pensado José? Pero la Escritura dice que la palabra lo probó. O sea, José creyó. La palabra lo probó. Él creyó. Imagínate a José en esa cárcel. ¿Por qué ahora me dicen que soy sádico? Señor, te estoy blasfemando por culpa mía. Y tú sabes que yo no hice nada. Tremendo. Pero ¿qué no pensó José? Que dice que la palabra de Dios lo probó. O sea, él creyó. Y son cosas que uno tiene que aprender. Él tuvo la habilidad para pensar lo que Cristo dice. Porque David en medio de la prueba dice, haré memoria en tus hechos antiguos. Porque él no dice, voy a hacer memoria en cualquier cosa. No, en tus hechos antiguos. Él tenía que escoger qué era lo que iba a pensar en medio de esa situación. Y nosotros escogimos. Porque ciertamente no quiere decir que cuando tú pienses que alguien te hizo algo, no es porque no te lo haya hecho, te lo haya hecho. Quizás te lo hizo, pero el pensarlo tú te destruye. ¿Se ve? Te destruye. Eso es lo que aprovecha el diablo. No es que tú pienses algo y fue así. No. O sea, la falta de perdón, tú puedes tener la razón. Pero Jesús te dice, si tú abrigas eso en ti, no tienes la razón. Porque ciertamente al hombre le debían 100 denarios. Ciertamente se lo debían. Y tenían que pagárselo. Pero Dios pone eso en contraste con lo que Él hace por nosotros. ¿Se ve? Y Él dice, yo sí te perdoné a ti los 10,000 talentos. Y tú no le vas a perdonar a Él 100 denarios. O lo perdonas o no sales de ahí hasta que no me pagues todo lo que me debes. Tremendo lo que Dios dice. Porque Él sabe que no podemos ser salvos. Sino es porque Él tiene misericordia. O sea que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Y el diablo sabe eso y se aprovecha de eso. Y a veces nosotros somos tan tontos que dejamos que el diablo se aproveche de eso, que ya Jesús nos había dicho, no dejes que se aproveche de eso. ¿Se ve? Ya Jesús nos enseñó que Él no nos puede ganar por allí. Eso es lo más tremendo, porque va a ser por eso que a veces somos cristianos chimbo, porque escogemos ser cristianos chimbo, porque Él ya nos dio las almas. Dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Es tremendo. Ya Él nos dio las almas, nos las dio, pero nosotros preferimos vivir carnalmente. ¿Por qué? Porque aunque estamos con el Espíritu, preferimos militar en la carne. Y eso es lo que Pablo estaba reprendiendo allí. Hay algunos que quieren, porque ven que yo cuando estoy entre ellos soy humilde, porque eres nuestra cualidad. Y entonces cuando estoy así, le escribo por carta severamente y soy más osado, dice Pablo, para hablarle. Pero ciertamente estoy resuelto a proceder contra aquellos, pues, que nos tienen como que si yo militase en la carne, dice Pablo. Hablarles severamente. Y ciertamente así lo hizo con los corintios. Esta carta termina en el capítulo 12, creo que es que termina la carta. En el 13 él habla esto, en el capítulo 13 termina esto, que él habla y dice que esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pablo hablando con severidad. ¿Por qué? Porque Pablo quería mostrarle a ellos que él no militaba según la carne.
Él no andaba allí bravo con uno, que yo estoy bravo porque reprendí hoy, porque hablé fuerte, entonces que estoy bravo contigo. Porque son tonterías en medio de la iglesia. Pablo reprende a esta iglesia en el capítulo 1 y le dice, andan como niños. Andan como niños, tienen contienda entre ustedes. ¿Qué les pasa? ¿Cómo quiere que le hable? ¿Como a espirituales? No, como a carnales, como a niños en Cristo. Porque hay gente que son niños en Cristo. Porque todo es una tontería. Pablo, yo hablo, yo corrijo, yo hablo porque es lo que Dios me dio para hacer. ¿Se ve? Pero yo no lo hago porque yo estoy bravo contigo, no quiero hablarte, no me hables, no te hablo más. Yo soy cristiano, decía Pablo. Mi alma es poderosa en Dios para destruir fortaleza, argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, la enseñanza. La enseñanza. Todo lo que se levante contra la enseñanza, Pablo dice, yo estoy resuelto para ir contra eso. Y mientras seas más obediente, con más severidad voy a ir. Eso es lo que enseña Pablo en ese capítulo 10. Impresionante. Porque Pablo decía, mis armas no son carnales, son poderosas en Dios. Porque sé ir contra los pensamientos. Sé que hay cosas que no puedo abrigar en mi corazón. Sé perdonar. Y los cristianos tenemos esa habilidad. Los cristianos nos hacen algo ahorita y al rato ya se nos olvida. Nos hacen algo ahorita y al rato ya nos acordamos. ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad de perdonar. De otra manera no fuésemos cristianos. ¿Se ve? Porque cristiano viene de Cristo. Y Cristo decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros tenemos la habilidad de perdonar, eso nos está diciendo a nosotros quiénes somos en Cristo. ¿Se ve? ¿Quiénes somos en Cristo? Así que, hermano, guardemos nuestras vidas, guardemos nuestros corazones, aprendamos a perdonar, aprendamos a vivir libres, en libertad, porque Él nos llamó a libertad. Si vamos a Juan 8, dice la Escritura, en el versículo 34, en el nombre de Cristo Jesús, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Santiago dice que el que no perdona a su hermano es homicida. Impresionante, ¿no? El que no perdona a su hermano es un homicida, dice Santiago. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Cuando la enseñanza, la palabra nos liberta, andamos en libertad, hermano. Andamos en libertad. Y son cosas. Mire, cuando usted es una persona que no perdona, no tiene libertad, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Pero cuando usted es una persona que es capaz siempre de perdonar, el mundo los tilda como que sí son tontos, sí son gafos. Tú todo lo pasas. Gloria a Dios. Duermo tranquilo. ¿Se ve? Ando tranquilo. Me hicieron, ya eso se me olvidó, ya. Déjalo. Ya no ha pasado nada. ¿Se ve? Porque eso es el perdón de Cristo. El perdón de Cristo es nuestra facilidad de desligarnos de las cosas. A veces no es fácil, pero eso que a veces no te es fácil por tu naturaleza, si tú no vas contra eso, hermano, lo que le viene a usted va a ser muy duro. Va a ser muy duro. Así que los animo a que anden en libertad, a que vivan libres. Porque qué bueno uno andar en libertad. Cuando uno anda en libertad, las cosas pasan. Dios nos abre las puertas y Dios nos bendice. Porque Dios bendice a un corazón puro. Amén. Un corazón que busca la pureza, un corazón que sabe llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Yo aún recuerdo mis primeros días como cristiano. Me ponía yo con esos ejercicios, cada ratico estaba con el texto, todo lo amable, todo lo puro, todo lo bueno.
¿Y por qué lo decía? Porque me venían los pensamientos y estaba yo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo bueno. Y así luchaba yo cuando comenzaba con Cristo. Y me venían las cosas y todo lo amable, todo lo puro, todo lo bueno. Y tú me veías con eso, buscando en el Señor crecer y avanzar. Y vaya que lo necesitamos. Lo necesitamos porque si no el diablo en cualquier momento abriga algo que tú consientes y cuando vienes a ver estás en eso. Estás en eso. Y hay algunos que ya están tullidos, así como la señora esa que contaba el predicador ese mexicano. Tenemos que librarnos de esas cosas. Dios nos llamó a libertad. Dios nos llamó a paz y a tranquilidad. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido estar en este lugar. Gracias por tu preciosa palabra, por tu bondad, por tu fidelidad, por el privilegio tan grande, Padre amado, Padre bueno, que nos has dado para servirte. Padre, si hemos guardado algún rencor, cualquier cosa que nos han hecho, en esta hora la perdonamos, Señor. Perdonamos a todos los que nos deben, a los que nos adeudan. Te pedimos perdón a ti, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que nos perdonas. Lo sabemos, Padre, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Eres un Dios perdonador, Señor. Qué precioso eres, Señor. Cuán contrarios somos a ti. Ayúdanos a ser como tú. Llénanos de ti, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre amado. Lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos, Señor. Bendice sus corazones y sus mentes. Ayúdalos a avanzar y a crecer, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por ello. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.